Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Dios nos bendiga abundantemente. Bendito sea su nombre, que nos da la oportunidad de estar una tarde más aquí para compartir juntos este tema, cristianismo de la vida diaria, para que sigamos recordando que no se trata de solamente reunirse en un lugar y escuchar un mensaje. Ese mensaje debe hacerse carne y huesos. Ese mensaje debe ser nosotros en casa, en calle, en el trabajo, en el estudio. Este mensaje debe personificarse, iba a decir personalizarse quizá, pero personificarse en cada uno de nosotros. Si somos la luz del mundo, es porque llevamos este mensaje en la práctica, en los hábitos, en las maneras, en las palabras, en nuestra forma de pensar, de manera que toda persona que está a nuestro alrededor lee la Biblia en nosotros. Lee la Biblia mirándonos a nosotros, escuchándonos a nosotros, tratando con nosotros, ya está leyendo la Biblia, porque es que la Biblia está allí en persona a través de ese representante del cuerpo de Cristo. Eso es cristianismo de la vida diaria. Y hoy hemos de concluir ya nuestra lección número 3, que tiene que ver con adoración y servicio en esa devoción diaria en la que debemos estar involucrados todos nosotros. La semana pasada, hablando de este tema del servicio, estuvimos ya tratando a la persona de Jesús respecto a ese punto y leíamos este pasaje: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y decíamos que aquí encontramos 3 acciones. Primero, hay que aceptar la invitación que está disponible únicamente a través del Señor Jesús. 2, aprender de Él cuál es su voluntad, qué quiere de nosotros, qué espera de nosotros. Y 3, hay que ocuparse en trabajar, en servir a los demás. Llevar el yugo del Señor. No hemos sido llamados a vacaciones, no hemos sido llamados a una vida relajada de solo escuchar palabras hermosas, bonitas, inspiradoras, pero que realmente al final no nos inspiran, no nos motivan, o inspirar en el sentido de motivar o impulsar a cambiar el rumbo malo o a mantener y crecer en el rumbo bueno. Debe tener un impacto sobre nuestras vidas. Llegamos de dejar la actividad del mundo, de estar ocupados en las cosas terrenales, a Cristo para ocuparnos de adorar y de servir. Hermanos, de esto se va a tratar nuestra existencia por toda la eternidad si nos mantenemos fieles. Cuando venga Cristo, estaremos para adorar y servir por los siglos de los siglos. Entonces, ¿por qué no empezar ahora en convertir cada día, cada hora de nuestras vidas en oportunidades para adorar y para servir? Sobre todo estamos en esta segunda parte de servir, y hoy tengo que sugerirles que vayamos al Evangelio según Marcos para seguir aprendiendo más sobre este aspecto de servir. Mientras que Mateo escribió a los judíos para describir a Cristo como rey, y Lucas escribió a los griegos con un énfasis en ellos, para describir a Jesús como hombre, y Juan escribe a una audiencia internacional ante la cual enfatiza mucho el aspecto divino de Jesús, o describe a Jesús como Dios. Bueno, Marcos escribió a los romanos para describir a Cristo como siervo. Le escribe a aquellos que en ese momento estaban gobernando el mundo, que estaban en aquella ciudad que era todo opulencia, aristocracia, poder militar, poder político, para decirles: el Rey de Reyes y Señor de Señores es el siervo de Jehová. Y este es un libro de poder y de acción, un libro que enfatiza lo que Cristo hizo más que lo que Cristo dijo. Por eso existen Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque se puede enseñar de Jesús, pero enfatizando diferentes aspectos de su vida
de su obra, de su enseñanza. Encontramos dos palabras inmediatamente, no que las encontramos inmediatamente, sino que esa es una de las palabras. La palabra inmediatamente y la palabra luego. La una 3 veces y la otra 26 veces en nuestra versión en español, pero en realidad en el original sería la misma palabra, por lo tanto aparecería 29 veces en el relato de Marcos. ¿Por qué? Porque Marcos, o este libro, tiene un carácter enérgico, un carácter que enfatiza mucho el hacer. Jesús era un hacedor, él se mantuvo haciendo siempre cosas por los demás, se mantuvo haciendo la voluntad de Dios, se mantuvo cumpliendo su tarea, se mantuvo atendiendo y sirviendo a otros en cada aspecto de los que ya hemos descrito. El versículo crucial y clave de este libro es el versículo 45 del capítulo 10, el cual muestra que el libro podría dividirse o está dividido en dos partes. La primera parte del libro describe la disposición de Cristo a servir, cómo sirvió a las personas con sus acciones. Eso va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10. Y la segunda parte muestra su disposición a seguir sirviendo, pero principalmente hasta el punto de dar su vida por otros. El versículo clave, ¿qué dice? Por favor, a ver si recuerdan cuál dije. Gracias. ¿Sí? No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Otro hermano o hermana que me diga qué lectura es esa. Marcos 10:45, pasaje clave de este libro, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y se mantuvo sirviendo a todos de diferentes maneras que ya hemos descrito, y al final dice, y dar su vida en rescate. ¿Qué siervo era él? Él sirvió a las personas ¿cómo? Sanándolas. Capítulo 1, versículos 31 al 34, ¿qué nos dice? Recuerda, estamos en Marcos 1, 31 al 34 y el 41. Por favor, 1, 31 al 34 y el versículo 41. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó bien, y inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Hasta el 34. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedad y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Y el 41? Y Jesús, teniendo misericordia de él, le dio la mano y le tocó y le dijo, quiero sé limpio. Correcto, amén. Gracias, hermana. También tenemos el 3.5. 3.5 y el 10. 3.5 y el 10, por favor. Entonces, mirando alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. 10. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Otro 5.19. 5.19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo,
Versículo 34 allí mismo, hermana, por favor. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana en tu corazón. También el versículo 42, por favor. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se levantaron grandemente. Bien, y así podríamos citar varios otros pasajes. Jesús sirvió a las personas sanándolas, pero además Él sirvió a las personas a través de la enseñanza. Volvamos al capítulo 1, ahora el versículo 14. 1:14 de Marcos. 1:14 de Marcos y el 38. 1:14 y el 38. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. 38. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para eso he venido. Amén. 2:2. 2:2. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. También el versículo 13, por favor. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. El capítulo 3, versículo 34. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. También el 4:1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Versículo 33. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Bien, todos estos pasajes y muchos otros que podríamos citar muestra que Jesús estaba constantemente ocupado en servir, como dijo en 10:45, no vine para ser servido, busco oportunidades para servir y estoy ocupado en ellas, las encuentro, las detecto, las conozco, pero me ocupo en ellas. También Él sirvió a las personas velando por sus necesidades físicas. Sí, capítulo 6, versículo 37, por favor, y otro hermano 8, versículo 3, 6, 37, y otro hermano o hermana 8, 3. En realidad cuando digo hermano es incluyendo ambos sexos, ¿verdad? 6, 37 y 8, 3, por favor. Respondiendo él le dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les damos de comer. Dadle vosotros de comer, no los envíen a otro lugar, no le dejen la tarea a otra persona. Le dijo a los apóstoles: ustedes les van a dar de comer a estas personas. 8:3. En la alimentación de los 4,000, Marcos agrega un detalle que Mateo omite. Ambos reportan que Jesús sintió compasión por la multitud. El hecho de que no tenían nada para comer y que Jesús no quería despedirlos y que se fueran con hambre, porque dice allí el texto 8:3, no vaya a ser que se desmayen en el camino. Pero Marcos reporta otro comentario que hizo Jesús, que dice después de que después se desmayan en el camino. ¿Por qué dijo eso? Marcos agrega ahí ese detalle interesante. Pues algunos de ellos han venido de lejos. Hermanos, a veces queremos tomar a Jesús aplicando siempre sus atributos divinos, pero debemos comprender que, aunque por supuesto Él conocía lo que había en el hombre y nadie tenía que decírselo, también estas frases y expresiones están en la Biblia para enseñarnos a nosotros y no se quedan solo en lo que Jesús hizo. Es decir, Jesús se interesaba en conocer bien a la gente. ¿Usted y yo nos preocupamos por conocer bien a nuestros hermanos?
Nosotros sabemos si Adrián comió hoy antes de venir acá. Nosotros sabemos si él vive lejos, si gasta mucho pasaje para venir aquí al estudio bíblico. Sabemos si la hermana Severina ya mejoró de salud. Sabíamos que tenía algún problema de salud, en primer lugar. ¿Cuántos sabemos de otros? De eso va a depender que nosotros podamos ser eficaces a la hora de servirles. Eso hará que se multipliquen las oportunidades para servir. Si yo no sé nada de ustedes, no sé si les va bien o les va mal, pues poco haré. Pero si me informo, converso con ustedes, indago en el buen sentido de la palabra, me empapo de sus necesidades, dónde trabajan, dónde estudian, qué tan lejos viven, cómo llegan aquí, todo eso va a ayudarme para poder comprenderles mejor y poder servirles mejor. Jesús no solamente sabía que la gente tenía hambre, sabía también, mirándolos, que muchos de ellos habían venido de lejos. Mire, Jesús estaba al tanto e interesado en todas las dificultades de las personas, incluso esas dificultades que tienen que ver con la parte física. Su espíritu de servicio también se ve en las múltiples alusiones que se hacen en este libro a su amor y a su compasión. Vamos a recordarlas. Tengamos nuestras Biblias listas y vamos. Alguien que nos lea 1:41. 1:41. Puede decir amén para irlo organizando, hermano Carlos. 5:19. Hermana Lourdes. 6:34. 6:34. ¿Quién se compromete? Hermana Mayriel. 8:2. Hermana Ashley, y al predicador le asignamos 10:21. Vamos con 1:41, por favor. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Teniendo misericordia de él. 5:19. No se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuántas cosas que el Señor ha hecho contigo, cómo ha tenido misericordia de ti. Misericordia de ti. 6:34. Los vio sus necesidades, sus problemas, y tuvo compasión de ellos. 8:2. Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Compasión. 10:21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando la cruz. Mirándole, le amó. También se ve su servicio en la ternura, la dulzura con la que él trató a las personas. Vamos al capítulo 5, versículo 34, por favor. 5:34. Hoy salimos de aquí conociendo mejor al Señor, pero también conociendo mejor el Evangelio según Marcos. 5:34. Pues te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de Dios. Mire cómo le llama. Hija. 9, versículos 40 y 41. Allí mismo. Se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Niña, y todavía le habla en arameo. Su cercanía con la persona, el hablarle con ternura, le caracterizaba. 9:36. 9:36. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: Mire, no solamente puso al niño en medio de ellos, así como: niño, hazte allí, o venga acá, párese allí. No, dice que, ¿qué hizo con el niño? Lo tomó entre sus brazos. A veces nos describen a Jesús en las películas, incluso en las pinturas, como alguien
intocable, alguien que prácticamente iba flotando por encima de la gente a esa distancia. No, el Jesús de la Escritura le gustaba abrazar a las personas, decirle hija, decirle niña, pero con un término bastante particular, cercano. Y nuestro Señor también en el capítulo 10, versículo 14, dice: dejen que los niños vengan a mí. En el versículo 16 dice o recalca nuevamente que los tomó entre sus brazos, que puso sus manos sobre ellos y los bendecía. Y el capítulo 14, versículo 6, que nos dice 14, versículo 6. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Aquella mujer que vino con un vaso de alabastro con perfume y que estaba ungiéndole, la criticaron, trataron de hacerla sentir mal, incluso que dejara de hacer eso, pero él dice: déjenla en paz, defendiendo en este caso a la persona. También se ve su servicio en la manera en la que él ponía el interés o el beneficio de los demás incluso por delante del propio, como en el capítulo 6, los versículos 31 al 33, por favor. 6, 31 al 33. Mire, en primer lugar, mira a sus discípulos. ¿No estaría cansado él? Por supuesto. Recuerde, un hombre en todo el sentido de la palabra, un ser humano en todo el sentido de la palabra. Él estaba agotado, él estaba exhausto, por supuesto. Pero a pesar de eso, ¿en qué estaba pensando él? Estaba pensando en sus apóstoles, cómo estaban ellos, no cómo estaba él. Y les pide que se aparten y que descansen. Y van a ese lugar para descansar, pero ¿qué sucede? Dice el texto. La gente se dio cuenta a dónde se fueron y llegaron allá. Y dice la Escritura que Jesús se levantó molesto y los echó de allí. ¿Dice así? Allí volvemos al 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Después de un día extenuante, un día agotador, él quería seguir sirviendo a los demás. También se ve, hermanos, su servicio en la manera en la que él se hizo accesible, como decía, a las personas. Él se mezclaba con la gente. Como diríamos hoy, él se codeaba con la gente, sobre todo con las personas que estaban en una situación deplorable, en una situación de desprecio, que eran ignoradas por ser pobres, por estar enfermos o por haber llevado una vida de pecado y de perdición. Los invitó a su presencia, como podemos ver en textos como el capítulo 1, los versículos 16 al 20, por favor. Marcos 1, 16 al 20. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, hasta el 20. Hasta el 20. Y luego los tomó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amén. Pescadores, 2:14 al 17. 2:14 al 17. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco del tributo público, y le dijo: sigue. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los
Amén. Uno de los pasajes más hermosos de la Escritura. 10, 13 al 14, por favor. 10, 13 al 14. 10, 13 y 14. Y le presentaban niños para que los tocasen. Y los discípulos reprendían los que los presentaban. Viéndole Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de tales es el reino de Dios. Amén. 48 al 52 de ese mismo capítulo. ...48 al 52... Muchos le reprendían para que callase, pero él hablaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Llamaron al cielo diciéndole: ten confianza, levántate, te llamo. Hasta el 52. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: ven, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Gracias, hermano. Bien, entonces se acercó a los pescadores. Yo no sé, en la vida somos tan diversos, y no se entienda dentro del entendimiento actual de esa palabra diversos, me refiero a gustos, ¿verdad? Seguramente aquí, porque así es la vida, habrá quien pues llegue a un puerto, a un área donde se vende pescado y se sienta feliz de percibir el ambiente en un lugar donde se tratan pescados ya, más bien pescados, porque si no lo otro sería en un acuario o en aguas vivas, pero creo que para la mayoría, no estaré tan solo en esto, esa zona no es precisamente la que huele de manera más agradable, ni el muelle, ni los pescados allí, y si estamos hablando del primer siglo, donde no estaba allí el Ministerio de Salud, ni estaba nadie inspeccionando eso para que cumpliera ciertos estándares, usted se imaginará cómo estaba esa zona allí, pero Jesús caminaba entre ellos, y de entre ellos eligió a personas para que fueran sus apóstoles. Pero también se acercó a aquel publicano, o sea, recaudador de impuestos, cobrador de impuestos, una de las personas, si no la más odiada por los judíos, máxime cuando era un compatriota que estaba trabajando para el imperio para exigirle lo corto que tenían, pagándolo en impuesto al imperio extranjero, al reino extranjero. Pero también dice la Escritura que se sentaba a comer y beber con personas que habían tenido toda la vida una mala reputación. Cuando dice pecadores, no es porque los otros no pecaban, sino porque particularmente se le llamaba pecadores a personas que era de conocimiento público la manera desvergonzada en que vivían, y con ellos se sentó Jesús, no para aplaudirles su manera de vivir, sino para decirles, como aquella mujer sorprendida en adulterio, que no sabemos cómo la sorprendieron, ¿verdad? Porque para adulterio se necesitan dos, pero los acusadores nada más la llevaron a ella. Pero bueno, hay trampas en las cosas cuando el hombre está involucrado. Él estaba para decirle a esas personas en la mesa: vete y no peques más. Sí, porque algunos tomarán este texto para decir: pero por eso es que yo ando con el ateo, ando con el inmoral, ando con el burlador, ando con el borracho, ando con el drogadicto, ando con él. Porque Jesús dice que andaba con todos ellos. Jesús estaba con ellos para enseñarles y para decirles: no peques más. Y las personas que eran instruidas por él abandonaban su vida de pecado. Si es así, por supuesto, Jesús puso un increíble ejemplo de lo que significa servir a las personas. En conclusión, hermanos, el cristianismo es, si tuviéramos que decirlo en una sola palabra, el cristianismo es práctico. Es decir,
tiene que ver con las personas y su vida. No tiene que ver simplemente con un ejercicio de academia. Es decir, como voy al colegio, estudio un montón de materias, pero luego eso, sobre todo en el sistema que tenemos, queda en el pasado. Me aprendo algo para un examen, pero pregúntame 6 meses después. Pregúntame 5 o 10 años después. Pregúntame sobre las materias que estudié. No interesan. En la universidad no interesan. Simplemente paso un proceso, logro una calificación, me dan una certificación o licencia y a partir de allí, adiós. Ya no recuerdo eso. El cristianismo no puede ser tratado de esta manera. Dios nunca pretendió que el cristianismo simplemente fuera un libro de historias que leemos para entretenernos, enternecernos y satisfacer nuestra curiosidad y seguir adelante con nuestras vidas como siempre la hemos llevado. No, mis hermanos, no fue diseñado para que estuviera únicamente en la mente o únicamente en la lengua. Soy cristiano, creo en Dios, por supuesto que la Biblia es la palabra de Dios, lo que el Señor haga, ordene, yo lo voy a hacer, no solo en nuestra lengua, no solo en nuestra mente, era algo que tenía que vivirse. Cristianismo de la vida diaria se llama esta serie de lecciones. El cristianismo tiene que ver directamente con la conducta humana en el día a día. Recuerde que aquí dentro, como decimos siempre, es más fácil comportarse como cristianos. Pero esto que Dios enseña es para practicarlo en todos los ámbitos de nuestra vida. El Evangelio, ese que el apóstol Pablo explicó e ilustró de manera magistral por inspiración del Espíritu Santo en los capítulos 1 al 11 de Romanos, está diseñado para motivar en aquellos hermanos, pero también en todos nosotros, una vida de sacrificio y de servicio, tal como él también la describe en los capítulos 12 al 16 de Romanos. Así que también nos vamos con un resumen del libro de Romanos. También lo que Dios hizo en Cristo, que lo explica Pablo en Efesios, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, tenía el propósito de estimular a los creyentes de entonces y de ahora a vivir unas vidas dignas de la vocación en la cual fuimos llamados, y muestra esto en los capítulos 4 al 6 de esta epístola. Dios quiere que el cristianismo sea la suprema religión práctica, para que sus enseñanzas, sus instrucciones, sus mandamientos sean el hábito del día a día. Esa vida diaria incluye devoción a nuestro Dios para adorarle, pero también devoción o dedicación a los demás para servirles. Que Dios, a través de esta lección, estimule a cada uno de nosotros a adorarle y servirle a través de los demás todos los días de nuestra vida. Que podamos servirle dedicándonos especialmente a servir a aquellos que están a nuestro alrededor, con el propósito de que más y más personas puedan ir al cielo, si eso es posible. Nosotros debemos cumplir con nuestra tarea, nosotros debemos hacer nuestro trabajo imitándolo a Él, y ya luego cada persona, como decía hace un rato, viendo la Biblia en práctica en nosotros, pues se motive a decir: yo también quiero ese Dios, yo también quiero esa vida, y yo también quiero la misma esperanza que esta persona tiene de ir al cielo, donde está aquel que vino no para ser servido, sino para servir. Estas eran unas diapositivas que debieron pasar hace un rato, pero igual, usted se llevó la enseñanza. Bien, mis hermanos, solamente me quedarían 5 minutos para iniciar la nueva lección. No va a ser hoy, solamente les voy a anunciar el tema para que lo vayamos estudiando. Por favor, allí en sus notas, coloque la lección 4, es la exhortación diaria y estimular a los hermanos.
la exhortación diaria y estimular a los hermanos. Está basada la lección principalmente en Hebreos capítulo 10. Capítulo 10, desde el 23 hasta el 25. Hebreos 10, desde el 23 hasta el 25. La exhortación diaria y estimular a los hermanos. Leamos ese pasaje porque vamos a estar analizándolo junto con otros, si Dios así lo permite, la próxima semana, si nos da vida, salud y oportunidad. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Tendríamos el espacio para que la pueda hacer en el cierre de esta lección. Mi hermano Carlos. Nosotros prácticamente en cada estudio, cada día de reunión hablamos del Señor y casi siempre tenemos posiblemente el concepto de que nuestro Señor Jesucristo era como un hombre de 50 años, con una barba larga, de repente como unas otras caras, pero nuestro Señor era un hombre joven, 33 años, prácticamente un joven. En ese tiempo, mucho más todavía. Ya hoy no se valora que uno a los 40 y tantos todavía es sumamente joven, pero en ese tiempo sí se valoraba. A pesar de ello, hermanos, vivió una vida ejemplar al máximo nivel posible que lo puede vivir un hombre. Pero más importante, nos enseña que nosotros podemos llegar a esa estatura espiritual. Pero lo haremos si adoramos y servimos. ¿Alguna pregunta o comentario adicional? Si no, empiezo yo con las preguntas. Dice, ¿sabe? Ustedes tienen un maestro aquí que los amenaza. No, yo no les voy a hacer preguntas. Son temas prácticos, hermanos. No se trata tanto de si te sabes la frase, aunque, como digo siempre, si no lo tienes en la mente, ¿cómo lo llevas entonces a la práctica? ¿Cuál es usted no? Y tampoco la esposa del predicador, ni el predicador, ni tampoco el hermano José. ¿Cuál es el pasaje clave del libro de Marcos? Marcos 10:45. Otro hermano o hermana, excepto los mencionados, que me diga más o menos qué dice el texto. No. Amén. Si solo recuerdan así la frase, recuerdan suficiente para ahora llevarlo a la práctica. No estamos aquí para ver quién nos sirve, sino buscando oportunidades para servir. Que el Señor nos bendiga.